Hola, gente amiga del 12. La sociedad chilena le dio un rotundo apoyo a la propuesta de cambiar la Constitución heredada de Pinochet. Con el analista Claudio Fantini vamos a abordar este tema. Claudio, ¿por qué era tan importante reformar esa Carta Magna? Porque esa Carta Magna, Federico, establecía una suerte de blindaje en lo político institucional y en lo socioeconómico o en lo económico y social. Dos blindajes destinados a perpetuar, a petrificar el orden creado por la dictadura de Pinochet. Esa Constitución, la que ahora va a ser reformada y reemplazada por otra, es la Constitución que impuso la dictadura en el año 1980, y ahí hay una suerte de cerrojos institucionales y políticos, y hay sobre todo cerrojos en lo económico y social, que hace que haya sido una constitución definida como la constitución neoliberal. La mayoría de las constituciones de las democracias occidentales establecen el resguardo de la propiedad privada. Eso es común al derecho constitucional en Occidente, ¿no es cierto? Aparece el concepto de propiedad privada. Como elemento fundamental. Claro, pero ninguna constitución prácticamente de los países democráticos de Occidente, ni siquiera los más capitalistas, tienen los aspectos que sí tiene la Constitución que hizo redactar Pinochet en 1980. En conceptos, por ejemplo, de un gran constitucionalista chileno, un gran jurista y pensador del derecho, un gran intérprete del pensamiento de Carl Schmitt o de Giorgio Agamben, hablo de Fernando Atria. Esa Constitución pone a los gobiernos a velar por la propiedad privada sujeta al mercado, totalmente sujeta al mercado. Este aspecto, el protagonismo del mercado, es algo que no es tan normal en las constituciones de Occidente, y acá sí aparece y de manera fuerte, contundente. La propiedad privada está por encima de derechos públicos que son elementables, como el acceso al agua, por ejemplo. El acceso al agua es un derecho público elemental, fundamental, que en esta Constitución está sujeta, queda por debajo del derecho de la propiedad privada y de la regulación del mercado. La Constitución de Pinochet de 1980 establece que derechos públicos esenciales como el agua, la educación, la salud, las jubilaciones, deben ser reguladas por el mercado. Ese aspecto constitucional es lo que hizo de la ley fundamental creada por la dictadura en 1980 la causa de que el modelo socioeconómico chileno, por un lado, potenciara vigorosamente un crecimiento de la economía hacia el desarrollo, pero por otro lado, petrificara una desigualdad cada vez más pronunciada y casi similar a un sistema de casta, porque prácticamente elimina, a través de la regulación por parte del mercado, de la educación, por ejemplo, hace que la educación sea accesible para ciertos sectores y para ciertos otros sea prácticamente inaccesible. Entonces queda reducida al mínimo la movilidad social, y eso genera una petrificación de la diferencia casi similar a los sistemas de castas, para decirlo desde una exageración, pero para que se entienda. Ese blindaje al modelo socioeconómico creado por la dictadura es lo que ahora va a poder ser transformado a partir de este resultado en el cual masivamente los chilenos se pronunciaron en las urnas y masivamente lo hicieron a favor de dar vuelta la página y dejar definitivamente atrás la Constitución de 1980. ¿Y cómo se llegó, Claudio, hasta este punto? ¿Cómo fue el avance de la democracia chilena?
Bueno, yo creo que el primer gran logro democrático fue ganarle a Pinochet el referéndum de 1988, cuando él se juega a buscar alguna legitimidad en las urnas. Su poder solo tenía como respaldo el golpe de Estado que había encabezado contra el gobierno de Salvador Allende. Entonces busca alguna legitimidad en las urnas, genera un referéndum. La derecha en aquel momento casi no existía porque la derecha era pinochetista, ¿no? y adhería totalmente al régimen. Pero la centroizquierda, que iba desde la centroderecha, Partido Demócrata Cristiano, hasta el Partido Socialista, que había sido liderado en el partido de Salvador Allende, conforman una alianza para proponer que la gente vote contra la continuidad de la dictadura. El primer gran paso en la democracia chilena fue entonces, o en la lucha por la democracia chilena, fue vencer a Pinochet en el referéndum. Pinochet intentó un autogolpe, y esto no es una lectura bajo el agua. El general Fernando Matei, que era uno de los hombres más poderosos del régimen, lo reveló tiempo después. Como fuese, terminó no haciendo ese autogolpe y entregando el poder. Entregando el poder, pero entregándolo con esa constitución que era como un chaleco de fuerza para los gobiernos civiles surgidos de las urnas. Era un chaleco de fuerza en lo político y en lo socioeconómico. En lo político establecía, por ejemplo, las bancas vitalicias, una de las cuales ocupó el propio Pinochet cuando dejó de ser jefe del ejército. Paso a paso se fueron implementando las reformas que empezaron a desmontar el blindaje en lo político. Los primeros dos presidentes fueron de la Concertación Democrática, la que unía a demócratas, cristianos y socialistas. Patricio Aylwin fue el primero, Eduardo Frei fue el segundo. Ellos se concentraron fundamentalmente en mantener en pie esos gobiernos civiles. El siguiente ya fue de un socialista, Ricardo Lagos, también de la coalición llamada Concertación de Partidos por la Democracia, y ahí empezaron las reformas un poquito más profundas, la reforma del 2005, por ejemplo, que empezó a desmontar el blindaje en lo político, para que los gobiernos civiles no estuvieran sujetos a un chaleco de fuerza, para que la democracia pudiese desplegar sus alas y autoconstruirse. Bachelet, en su segundo gobierno, en su segunda presidencia... Primero uno, después de Lagos. Después vino Sebastián Piñera. Volvió Bachelet. Sebastián Piñera fue el primer presidente de la derecha que no había sido pinochetista. Con Sebastián Piñera se dio otro paso, que es lo que yo llamo la despinochetización de la derecha. Claro. Hasta él, Joaquín Lavín, todos los líderes anteriores eran pinochetistas. Reivindicaban a Pinochet. Reivindicaban a Pinochet, Piñera no. Piñera en el referéndum del 88 había estado por el final del régimen militar. Después Bachelet en el segundo mandato es la que sostiene por primera vez que ese modelo socioeconómico y esa constitución ya estaban agotadas, ¿no? Que lo que quedaba era una inmensa desigualdad y que esa inmensa desigualdad y las contradicciones que tenía iban a producir crisis gigantescas. Le faltó poder, le faltó fuerza política para poder encaminarse hacia esa reforma constitucional. Después vino el segundo gobierno de Piñera y ahí estallaron las protestas. Que desembocaron en este acto electoral. Así es. Sebastián Piñera quedará en la historia, Federico, como el presidente bajo el cual se generó la decisión popular de sepultar una constitución autoritaria. Pero la verdad es que no nació de su propia iniciativa, sino que fueron aquellas masivas protestas en las calles las que provocaron esta vuelta de página gigantesca en la historia de Chile. Claudio, un placer como siempre. El gusto es mío, Federico. Hasta cualquier momento.